Buenas tardes, siendo las 14 horas con 18 minutos del 19 de agosto de 2025, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Antes de iniciar, quiero agradecer la participación en esta sesión de Oliver Sánchez, traductor en lengua de señas mexicanas. A continuación, le solicito al secretario general, Alejandro Javier Martínez Mejía, que verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados integrantes del Pleno y, en consecuencia, existen quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de análisis 3 proyectos de resolución correspondientes a 3 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias. Magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general que informe sobre el resultado de la misma. Magistrada presidente, le informo que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la voz la maestra Cintia Patricia Campos Lajovich para que proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta y magistraturas que integran el Pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número T-PES-39/2025, derivado de la vista realizada por el órgano interno de control de un municipio por la presunta infracción de un trabajador del ayuntamiento en contra del quejoso en su calidad de regidor, consistente en violencia política. En efecto, la queja se relaciona con la presunta expresión de burlas y uso de fuerza excesiva en el saludo de mano, en contra del denunciante, quien realizó una visita a la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento el pasado 11 de octubre del 2024. Posteriormente, al supuesto encuentro en las escaleras del edificio, el imputado lo increpó con risas y comentarios sobre su profesión. En el proyecto se propone determinar como no acreditados los hechos denunciados en virtud de lo siguiente. En el apartado de consideraciones previas, se señala que no se trata de violencia política contra las mujeres en razón de género, sino que debe valorarse, en su caso, la probable actualización o no de la violencia política. Ello a través del examen del contexto de las frases en lo individual y en contacto físico. Pues la violencia política tiene una connotación más amplia, ya que su alcance es el de proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía con independencia del género de la persona que la ejerce y quien la resiente. Se estableció que existen 2 personas que tuvieron conocimiento de los hechos, cuyos testimonios por sí mismos resultan inválidos, pues su contenido primigenio fue modificado posteriormente por sus emisores, lo que le resta todo valor probatorio, atendiendo a la tesis de la Suprema Corte de rubro Declaración Ministerial de un testigo de cargo. Constituye una prueba de cargo inválida cuando la persona que la rinde se ha retractado de ella en sede judicial. Ahora, respecto del supuesto encuentro en las escaleras del edificio en el que se encuentra la Dirección de Desarrollo Social de San Felipe, el imputado lo increpó con risas y comentarios sobre su profesión. No hay elemento probatorio que corrobore dicha circunstancia, máxime que la misma narración del acusante resulta ambigua. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número T-PES-43/2025, derivado de la denuncia interpuesta por Irma Leticia González Sánchez, entonces candidata a la presidencia municipal de Irapuato por Morena, en contra de Lorena del Carmen Alfaro García, quien contendió por el mismo cargo, postulada por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato. Rodolfo Gómez Cervantes, en su momento alcalde interino del municipio referido, la aludida coalición y los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional que le integraron, por el supuesto uso indebido de recursos públicos mediante la entrega de programas sociales, actos anticipados de precampaña y campaña, calumnia, así como golpe en la vigilancia. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas a las partes denunciadas. Lo anterior, porque respecto a los actos anticipados de precampaña y campaña, la quejosa señaló en su escrito que constituían a través de diversas ligas de internet, así como propaganda que se encontraba en un espectacular y una barda, centrando su imputación en que de su contenido se contravenía lo dispuesto en la ley electoral local, pues se veía beneficiada con ello, ya que se le publicitaba como contendiente.
Del análisis al ofrecido como prueba técnica y que fue certificado por la autoridad instructora, se concluye que no es un elemento suficiente de convicción para corroborar su dicho, pues por sí solas merecen valor indiciario leve, dado su carácter imperfecto en atención a la relativa facilidad con la que se puede alterar o modificar. En cuanto a la entrevista realizada en un medio de comunicación, no se cumplen los elementos para actualizar la falta, pues se presume que al momento de difundir la noticia actúa al amparo de los derechos de libertad de expresión e información. Respecto a la calumnia, no se advierte la existencia de los elementos necesarios para su configuración, ni en lo individual como en su conjunto, por lo que hace a la infracción consistente en uso indebido de recursos públicos por la utilización de programas sociales, se obtiene que estos gozan de la presunción de haberse implementado en términos de ley, además de hacer públicas las reglas de operación que fueron expedidas para su regulación, sin que exista elemento de prueba alguno que lo contradiga. En ese tenor, no bastaba el dicho de la quejosa en el sentido de que no se cumplieron los requisitos establecidos en la ley de la materia para su ejecución o se hubiera influenciado al electorado con ella, sino en todo caso debió aportar los medios de prueba idóneo para demostrarlo, lo que no aconteció. Finalmente, respecto a la culpa en la vigilancia, a los partidos denunciados tampoco se advierte que se configure la infracción aludida. Bajo ese contexto, se concluye que no se vulneró la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Electoral Local, y en tal virtud debe aplicarse en favor de la parte denunciada la presunción de inocencia, principio que debe observarse forzosamente en el procedimiento especial sancionador. Es la cuenta, señora magistrada, señores magistrados. Muchas gracias. Someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Adelante, magistrado Roberto Sharpe. Muchas gracias, presidenta. Para informar que si bien acompaño el sentido de los proyectos, manifiesto que emitiré un voto concurrente en el procedimiento especial sancionador 39 del presente año, ya que si bien coincido en el fondo del asunto, me separo de la metodología de estudio del caso tal como se manifestará en el voto concurrente. Bien. Si no hay más intervenciones, le voy a pedir al secretario que tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Yari Zapata López. Con mis proyectos. Magistrado Juan Antonio Macías Pérez. Con los proyectos. Magistrado Pablo Roberto Sarpe Calzada. Con los proyectos en los términos de mi intervención. Magistrada presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de voto de la magistrada y los magistrados presentes, con el voto concurrente que anuncia el magistrado Pablo Roberto Sarpe Calzada en el proyecto del expediente TEC-PES-39/2025 en los términos del artículo 19, fracciones 10 y 11ª del reglamento interior de este tribunal. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al expediente TEG-PES-39/2025 se resuelve, único, se declara inexistente la violación atribuida a Abel Cruz Jiménez, por lo que es improcedente la imposición de sanciones en términos de lo expuesto en esta resolución. Por lo que hace al expediente TEG-PES-43/2025 se resuelve, único, se determina la inexistencia de las violaciones atribuidas a las partes denunciadas, siendo improcedente la imposición de sanciones en los términos expuestos en esta resolución. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado Pablo Roberto Sharpe Calzada para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración de este Pleno. Gracias, presidenta. Solicito por favor a la secretaria de ponencia, Carla Ivette Martínez Valderas, dé cuenta con el asunto que pongo a consideración de este Pleno. Con la autorización del Pleno. Doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 22 de este año, iniciado por la queja de Morena en contra de diversas personas servidoras públicas por uso indebido de recursos públicos y propaganda personalizada por la contratación de un ciudadano influencer con cargo al erario público, para que desde sus plataformas digitales difundiera publicidad y desacreditara opciones políticas de otros partidos diversos al PAN, lo que a su decir provocó que este partido, así como su precandidata a la gubernatura, recibieran un beneficio indebido. Asimismo, se denunció al ciudadano influencer por propaganda calumniosa. En el proyecto se propone tener por no actualizadas las infracciones denunciadas porque, por un lado, no se demostró el uso de recursos públicos por parte de las personas servidoras públicas denunciadas para contratar publicidad del influencer en perjuicio de las opciones políticas que competían contra la precandidata del PAN. Tampoco se demostró la propaganda personalizada, toda vez que no se acreditó la existencia de la propaganda que, dijo Morena, se contrató indebidamente para sobreexponer la figura de diversas personas servidoras públicas.
Asimismo, es inexistente el indebido beneficio atribuido al PAN y su entonces precandidata a la gubernatura al no haberse acreditado las conductas principales, por lo que tampoco se actualiza esta infracción. Finalmente, tampoco se demostró que se contratara al influencer para realizar propaganda calumniosa o ofensiva, pues de las probanzas aportadas solo es posible advertir que el ciudadano denunciado es proveedor de servicios de comunicación digital para diversas entidades gubernamentales, sin que se pueda afirmar que la publicidad contratada fuera de índole electoral. Es la cuenta, magistrada presidenta. Señores magistrados. Muchas gracias. Someto a consideración el proyecto de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a pedir al secretario general tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado Juan Antonio Macías Pérez. Con el proyecto. Magistrado Pablo Roberto Charpe Calzada. Con mi proyecto. Magistrada presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al expediente TEG-PES-22/2025 se resuelve, único, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a las partes denunciadas en los términos expuestos en la resolución. Magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 14:29 del 19 de agosto de 2025, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes.